En este momento la doctora Yulisa Villanueva se va a poner de pie para dar lectura a esta presentación. Le vamos a rogar a nuestros colegas, a los compañeros de la prensa, guardar silencio, escuchar de forma clara la presentación de las autoridades. Les pedimos que pongan sus celulares también en modo vibrador o en modo silencio para que no hayan interrupciones. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Cuando quise expresarme alrededor de un tema tan controversial que trae a flote una problemática de décadas estructural, pensé cómo podía al pueblo hondureño hacerle transmitir la importancia que para nuestra presidenta tiene la situación actual del sistema carcelario. Sin duda alguna, una presentación como esta generará en ustedes una serie de mensajes, por lo cual les ruego su silencio y que me permitan expresar lo que vamos a hacer. Muchas preguntas, muchas interrogantes, inclusive las interrogantes, ¿por qué ella? ¿Por qué una mujer? ¿Por qué si ya fracasaron los militares? ¿Por qué si ya fracasó la policía? ¿Por qué ahora ella? Vamos a conversar entonces sobre la situación de la crisis penitenciaria y sin duda no vamos a olvidar algo asociativo que ha generado para el pueblo hondureño una gran indignación y una gran impotencia. Eso está de la mano de una crisis sostenida en el cual dos factores importantes han incidido. Uno de ellos, la corrupción. La corrupción a todo nivel que también alcanzó las cárceles de Honduras y la infiltración también del crimen organizado dentro de las personas que cumplen en un establecimiento una condena. Para todos es conocido que cuando una persona ingresa a la cárcel o a un recinto penitenciario, la intención es que se cumpla esa condena dictada por el Poder Judicial y que al final esta persona pueda reinsertarse y rehabilitarse. Ese es el objetivo. Entonces, ¿por qué hablar de cárceles y no decir comunidad penitenciaria? ¿Qué es lo que nos ha sucedido en Honduras y por qué la problemática desbordó? Eso es el análisis que hemos hecho. El incumplimiento de no haber podido salir ayer o antier no significa no saber qué hacer. Significa un análisis previo de una problemática que tiene evidentes problemas. Vamos entonces esta tarde a conversar sobre la crisis penitenciaria y el crimen organizado como un punto focal y trataremos, y se les voy a decir, trataremos, y voy a decirlo así, de simplificar las acciones que se pueden compartir con ustedes. También los voy a invitar para que sigan este proceso, porque no se pueden contar todas las estrategias. Quiero decirles y les pido su comprensión. La prensa nacional en su conjunto es fundamental y como buenos hondureños, ustedes también me ayudarán a mí y a nuestros equipos colaborativos a sacar a Honduras adelante en este tema tan dificultoso. Por favor, la siguiente. Vemos entonces que en este gobierno, en el mes de marzo, la presidenta declaró un estado de emergencia en el sistema carcelario nacional. De inmediato ordenó categóricamente el cambio del manejo de las cárceles hacia lo que fuera el manejo de civiles. Pero esto no ha sido posible porque es un problema sistemático que progresivamente debe de irse recuperando. El objetivo de reformar, modernizar
y desmilitarizar las cárceles de manera gradual y progresiva y desarrollar una temática en la cual lo que nos interesa es la reinserción y la recuperación de las personas, es uno de los puntos más importantes que la presidenta hizo saber en el mes de marzo. De la misma manera, dijo que se dio las instrucciones de que se construyera un modelo que asegurara un sistema penitenciario en el cual la gestión penitenciaria se recuperara, pero esa recuperación también tuviera un toque humano. Quiero decirles que todo este proceso integral del que vamos a hablar siguiente, también de inmediato generó el cambio hacia la Policía Nacional. Entonces vimos cómo la Policía Nacional toma el mando de las cárceles más o menos hace un año y tiempo, ¿verdad? Menos de un año o un año y medio. Entonces, ante este trabajo ahora vienen las evaluaciones. ¿Qué pasó durante este año en el que la policía pone al mando a sus generales para intervenir en la cárcel? ¿Qué sucedió? Para ustedes y muchos, nada. Para algunas otras opiniones, un poco. Para otros, un poco más de lo mismo. Para otros, el pleito constante en quién va a manejar los fondos, los dineros ilícitos que están obteniéndose producto de la corrupción y el crimen organizado que ahí impera. ¿Quién será el dueño ahora de esos dineros que ahí se manejan, de ese poder que el crimen organizado tiene? Ante eso, la presidenta, obviamente, ante estos hechos, la siguiente, por favor, estableció que debíamos analizar qué es lo que habíamos hecho como Policía Nacional. Y cuando yo hablo qué es lo que habíamos hecho como Policía Nacional, hablo porque yo soy la viceministra de Seguridad. Pero yo soy una mujer y soy una civil. Aquí quiero que vengan y ustedes mismos, en la percepción de la población, hicieron y divulgaron lo que estaba sucediendo en el desajuste del autogobierno que tienen los privados de libertad ahí. ¿Cómo era posible que 4 recintos penitenciarios estuvieran poniendo al borde de la locura a la población, afectándolo psicológicamente cuando detonaron ahí tiroteos simultáneos? Desde ahí mismo nosotros podemos entender muchas cosas, cómo ingresaron las armas, quién tiene el control, qué ha sucedido allí, cuánto valen las armas y todo lo que nosotros conocemos. Sin embargo, de inmediato, esta situación nos lleva a otra reflexión. ¿Cómo vamos a solucionar el problema? Algunos pensarán, la doctora no tiene competencias, no es experta en cárceles, la doctora no sabe lo que va a hacer. Yo les diría, los años de experiencia que tengo como profesional y además muchas competencias técnicas me van a permitir hoy, junto con ustedes, hacer el cambio en lo que es los recintos penitenciarios. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo no vamos a tomar la opinión de ustedes? ¿Acaso ustedes no son los veedores de la sociedad? ¿Acaso ustedes no son la crítica sana del problema que ahí está? Cuando tenemos una prensa crítica que sabe lo que expone en sus medios, tendremos entonces que analizar también lo que ha sucedido. Y de inmediato ni las Fuerzas Armadas
controlaron las maras. ¿Es cierto? Inclusive, hasta las cámaras de seguridad en las cárceles destruyeron poblaciones de personas que ahí se encontraban. A su antojo manejan los privados de libertad o los reos las cárceles de Honduras. Esa es una reflexión enorme que nos obliga como gobierno a tomar decisiones. Ustedes, por eso les digo, son los veedores críticos. Sin embargo, ¿quién quiere que Honduras fracase? Es mi pregunta. ¿Quién se quiere hacer cargo de este problema? Si hay muchos que hablan afuera y adentro, miren, están temblando como gallinas porque no quieren tomar las decisiones certeras. En este momento nos toca entonces hacer los cambios y prometernos como profesionales, buscar, encontrar soluciones. Siguiente. La recuperación de la gobernanza y la gestión por parte de los grupos criminales es lo primero que tenemos que hacer. Pero ¿cómo obtuvieron los grupos criminales ahí su fuerza? Porque mandan ellos. Me preguntaba alguien, un colega de ustedes, doctora, ¿quién tiene el mando? Y yo me quedé pensando. Les dije, ¿tienen el mando aquellos o ustedes? Hay un mando parcial dependiente de cuál recinto penitenciario es, de qué tan dificultoso es, de qué tan hacinado es, de qué tanta o poca tecnología tiene. Y sobre todo quiero reconocer el recurso humano que sea el que maneja esta situación. Si los recursos humanos son recursos corruptos, parcialmente corruptos, o no entienden que definitivamente la corrupción y el crimen organizado están juntos, nunca vamos a acabar con el problema. La crisis penitenciaria está de la mano del crimen organizado y se agudizó en los últimos, ya va a decir la doctora que los últimos 12 años. Eso pensará la prensa. Y yo les voy a decir, son décadas de décadas en las cuales este problema se ha heredado. Y si lo sabemos, ustedes dicen, alguien decía hoy, yo los escucho, decía, es que primero hay que hacer esto, hay que hacer un diagnóstico situacional. Ustedes lo ponen siempre y hay que ver qué es lo que nos están diciendo. ¿A su antojo viven? Sí, probablemente en las cárceles más hacinadas, y esto es frecuente verlo. El encarcelamiento por sí solo no es suficiente para abordar el problema, ya que fortalece a las organizaciones criminales. Del mismo modo, vamos a hacer un planteamiento aquí de 10 puntos, pero no solo son 10, son muchos. Vamos a hablar del decálogo de intervención de emergencia. Si acaso no me escuchan hablar de los menores infractores, aquellos que estén aquí, no crean que se me han olvidado. Quiero decirlo de anticipo, que los menores infractores también son un punto de interés en todo el tema punitivo. Siguiente. Yo quiero comentarles algo. Cuando uno estudia y analiza qué es lo que tiene la cárcel, y todos sabemos que ahí está el crimen organizado, quisimos hacer una revisión de cuál es el crimen organizado que está dentro de las cárceles. ¿Cuál es el de nosotros? ¿Y cuál es el que tienen otras cárceles de otros lados? Y encontramos entonces que las estructuras que operan en el crimen organizado, ustedes mismas les pueden dar un check y me van a decir sí o no. Carcelarias internas son las que se forman por las lógicas presiones
que suelen controlar las economías criminales, carcelarias narcotraficantes, carcelarias internas y externas, aquellas que entran, que están adentro y que reciben mandos de afuera y hacia adentro. Todo eso que dice la bibliografía internacional lo tenemos nosotros. Siguiente. Las carcelarias ideológicas, por supuesto, donde yo soy de X pandilla y voy a morir en X pandilla y me voy a pelear con la otra pandilla. Eso es uno de los temas que Honduras se ha visto muy afectada. Las carcelarias mareras, y miren estas otras. Miren este otro que me llamó mucho la atención a mí cuando hice revisión bibliográfica del tema. La doctora Villanueva no viene a improvisar aquí, viene a analizar en conjunto con un grupo de buenos hombres y mujeres. Crimen organizado, carcelario militar. Todos ustedes van a pensar que estoy ofendiendo a los militares de inmediato. Quiero expresarles que son aquellos miembros que, retirados de las fuerzas de seguridad, usan sus conexiones de formación para controlar la economía de las prisiones y en algunos casos inclusive muchas actividades de la misma. Yo me siento hoy como que estoy dando una clase, pero es más que eso, es la clase de mi vida, porque va a ser la contribución de mi equipo con nuestras estrategias de las cuales ustedes van a ser testigos. Entonces, ¿cuántas de esas organizaciones criminales creen ustedes que hay en las cárceles de Honduras? Todas, me dirán algunos. Otros tal vez no contestan por miedo. Siguiente. Siguiente. Este es el panorama ahorita. 19.966. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que para los espacios hay, por supuesto, hacinamiento en las cárceles. De acuerdo a los últimos informes de la Oficina del Alto Comisionado, solo 6 recintos carcelarios no tienen hacinamiento, el resto. Y de este número, de los 26 establecimientos penitenciarios, que quiero comentarles, dicho de paso, ayer mandé a llamar a todos los directores y me llevé una sorpresa. ¿Cuántos dice ahí que hay? 26. ¿Y por qué solo llegaron 25? Y volvía yo a buscar uno y volvía a buscar otro. ¿Saben cuál me faltaba? El recinto carcelario que se encuentra en los batallones. ¿Y es que acaso ese se va a quedar en el excepto de esta historia? No, de inmediato no vinieron, pero ya la otra semana los visito para que pongamos a tono toda la estrategia de lo que vamos a hacer. Vemos entonces la temática que va más allá. No podemos olvidar a los menores infractores. ¿Cuántos son? ¿Son 1.100? ¿Son 1.500? ¿Son 1.700? ¿A cuántos ya se les dio preliberación? ¿Cuántos privados de libertad tiene Honduras? 19.966, doctora. Tenga y recíbalos. No. Voy a contarlos uno por uno con auditorías hasta que estos números tengan congruencia con sus expedientes. El reconteo, que es una de las medidas estándares nacionales e internacionales que nos dicen cómo debemos manejar las cárceles, está claro. ¿Cómo vamos a manejar este problema? Lo vamos a manejar de acuerdo con el apoyo, por supuesto, y el acompañamiento de expertos nacionales con estándares internacionales de temas que ya se han superado en otros países. Copiaremos modelos y cosas que son buenas y las ajustaremos a nuestra realidad. Siguiente. Bueno, extranjeros 114, mujeres y hombres, mujeres 8,
114, ni los extranjeros se dejan de mencionar aquí. Estamos hablando de 18.773 hombres y 1.193 mujeres. Estos solo son datos. Estos datos lo que nos permiten a nosotros, soy amante de la data, y la data lo que nos dice es cómo vamos a intervenir, hacia dónde vamos a caer la estrategia. La política de manejo de las cárceles debe de estar relacionada con las estadísticas. Por eso el Instituto Nacional Penitenciario tiene que tener la data más confiable, la data sistemática, la data no olvidada. No son 3 computadoras las que quiero ir a ver yo como un departamento técnico como el que encontré ahí. Los muchachos suman, pero aquí necesitamos que entiendan que la intervención también depende de la data. Siguiente. Entonces, ¿qué podríamos hacer ante esta realidad? La realidad nos dice que necesitamos asegurar seguridad y garantía en el respeto de la vida y la integración física de las personas que ahí se encuentran. El derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a materia de salud y el acceso a la justicia. Fíjense que cuando empezamos a analizar esos 19.000, lo primero que dijimos, ¿por qué están tan hacinados? ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema tenemos nosotros con el Poder Judicial? ¿Qué problema tenemos con la Fiscalía? Que se van a dejar los privados de libertad y están en proceso porque no tienen condena, esperan que terminen los 2 años y los que tienen grandes penas salen también. Es que hay un montón de modus operandi ahí. Por otro lado, se deja gente con delitos menores, no se le da atención y quedan allí. Entonces, tendremos nosotros que analizar toda esa data de acuerdo a la tipología del delito. Y estas realidades se ven. ¿Por qué me dirán ustedes? ¿Por qué sale la doctora solita y no sale aquí con su Policía Nacional? Mi policía, como le digo, le voy a decir así, es y será en este momento responsable de todo lo operativo que se le dicte en base a un plan de acción. Pero en esta ocasión la interventora presidenta es su viceministra y es además una mujer. Es la era de las mujeres. Creo yo que las mujeres sí podemos. Y le pongo acá y me diría, ¿por qué trae al señor aquí, mi amigo, el ministro Lorenz? Porque aquí se han hecho cambios cosméticos, señores. Las comunicaciones son un problema en las cárceles. Desconectan y vuelven a conectar. Dejan pasar los celulares. Hacen lo que quieren allá adentro. Miren lo que acabamos de encontrar recién en esas requisas, que me parece que son pobres. ¿De qué me sirve a mí requisas? Se obtienen armas, todos ustedes le sacan fotos, se alegran. ¿Y qué pasa después con esas armas? Se destruyen. ¿Cuántas armas de las que requisaron y registraron se destruyeron? ¿Cómo vamos a garantizar que todas esas armas no vuelvan y regresen? Esas situaciones que son realidades son las que vamos a montar, vamos a generar el montaje de un equipo del cual este señor que me acompaña atrás me es suficiente por ahora para las acciones. Estoy seguro que desde las cárceles que tienen comunicaciones están pendientes de toda esta transmisión. No voy a confrontar a ningún privado de libertad. Voy a confrontar la corrupción y, por supuesto, los delitos. Aquellos que no quieran estar en el marco de lo que es apegado a ley, pues obviamente tendrá que someterse a la nueva gestión penitenciaria. Le traje la foto ahí, mire, de lo que usted ya sabe.
también de algunas municiones que allí se ven. Siguiente, armas enterradas. Las condiciones de vida ahí sí son preocupantes. Yo como médico lo puedo decir. ¿Cómo creen ustedes que una doctora va a desvincularse del tema médico? Jamás. Voy a darle una prioridad grande al tema médico. Y las condiciones de vida que hay ahí adentro son preocupantes. Siguiente. Los hechos ocurridos, de los cuales soy testigo, porque al final las muertes bajo custodia han pasado por nuestras instalaciones de morgue. Los trabajos, alguien tal vez conoce los trabajos que esta servidora ha hecho en relación a las muertes bajo custodia. Eso no lo publica, casi a nadie le gusta. ¿Qué pasa? Las causas, las edades, la demografía. Si estos casos de las muertes bajo custodia han tenido un impacto en la investigación, una muerte bajo custodia que ocurra en este momento será para mí una preocupación. Será de inmediato un punto importante para no generar impunidad también en las personas que van a estar bajo nuestra custodia. Jamás voy a olvidar esta imagen que está aquí. Es una imagen de Dago. Dago es un técnico disector de morgue. Creo que no estaba de huelga. Y lo digo así porque como ahora hemos perdido también la sensibilidad en esta temática, abrió una de las compuertas en Comayagua y encontró eso. Encontró un gran cúmulo de seres humanos que no sabíamos quiénes eran. Así tenemos las personas que murieron. Esto es del pasado, esto es de hace 12 años, hace de 20 años. Véanlo ustedes. Estas no son muertes naturales, son muertes violentas que se generan ahí adentro, que terminan en demandas contra el Estado. Siguiente. Renaciendo y los centros de menores han sido un dolor de cabeza para aquel que las maneja. También los menores infractores, a quienes hay que trabajar con ellos para reinsertarlos. Me decía un amigo, Yuli, no diga reinserción porque nunca se insertaron en nada. Y tiene toda la razón, mi querido estimado Wilmer Vázquez. Nunca se insertaron. Y los insertamos y no generamos cambio en ellos. Estas realidades son las que hemos visto. Siguiente. La mejora de las infraestructuras penitenciarias, cuando nos dijeron que iban a construir cárceles de máxima seguridad, de acuerdo a los estándares internacionales, no existen en Honduras. Hubo también complicidad en la construcción de esas cárceles que también debieron de haber sido auditadas, porque estamos viendo también que hay otros recintos construidos parecidos a Ciudad Mateo, pero que en cárcel son la cárcel de Naco. Hemos tenido la oportunidad de viajar hasta allá y observar las realidades. ¿Eso solventó acaso el problema? ¿Sabían ustedes que en la cárcel de Ilama, por ejemplo, una juez ordenó quitar todas las puertas y que dejaran todos los accesos limpios ahí? ¿De qué estamos hablando? ¿De dejarlos sin sol, incomunicados? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué ordenamiento estamos hablando? Siguiente. Compañero, no me duermo. El ordenamiento carcelario significa la cooperación de todos. No voy a ser yo sola la que voy a hacer esto. El ordenamiento urge de expertos. Y qué satisfacción más grande es saber que en Honduras hay grandes expertos. Y que además la cooperación internacional ya puso a mi disposición
expertos en reinserción, en rehabilitación, expertos en manejo de derechos humanos, expertos en requisas. Ayer me reuní con la policía panameña y nos comentaban su experiencia. Mañana voy con la brasileña y después voy con la mexicana. ¿Quién dijo que no estamos haciendo nada, que no estamos haciendo análisis? No podemos decir todo lo que estamos haciendo. Sin embargo, ¿cuándo van a monitorear ustedes y van a decir si se están haciendo las cosas? Vamos a mantener comunicación activa con ustedes. No se va a generar una obstrucción en esa comunicación. Entonces, aquí estoy yo en el dilema. Pero yo les he colocado esto, que esto es una cooperación de todos. Siguiente. Es un enfoque multidisciplinario, hombre. Claro que es multidisciplinario. Aquí no solo es el INP solo, es la Corte Suprema, es la Fiscalía, es la Defensoría, la Defensa Pública, son las organizaciones de derechos humanos, son las organizaciones de familia, son también ustedes, prensa nacional. Es sin duda alguna que tenemos que permear esas estructuras y uno de los puntos más importantes para la recuperación de esa gobernanza pasa por los temas de inteligencia penitenciaria. ¿Quieren que les cuente algo? Les voy a contar algo. Cuando llegué pregunté que me quería reunir con el Departamento de Inteligencia Penitenciaria y que me contaran qué había dentro y cuáles eran sus hallazgos. Y me dijeron, doctora, ese departamento no existe. Pues claro. Y si hay involucramiento de los mismos, ¿qué inteligencia va a haber ahí? ¿Cómo vamos a trabajar sin inteligencia? Hay una inteligencia, compañeros, dinámica. Y vamos a trabajar alrededor de estos puntos. La inteligencia penitenciaria con apoyo de la comunidad internacional. Siguiente. Enfoques multidisciplinarios y colaborativos en investigación, en enjuiciamiento. Enfoques, compañeros, si ya se aburrieron. Ustedes me pedían que hablara. Déjenme hablar. Escúchenme y créanme que la inteligencia criminal es un fenómeno que no va a ser descuidado porque los expertos harán su trabajo y la penitenciaria no será un excepto. Siguiente. Escuchamos a la doctora Yulisa Villanueva, subsecretaria en el despacho de seguridad, presentando este plan para lograr adecentar el trabajo dentro del sistema penitenciario y, como ella dice, sacar la corrupción de los centros penitenciarios del país. Vamos a una nueva pausa comercial.